Pues hola, soy Mauricio José Schwartz, hoy viviendo el fracaso de que no pudimos hacer el live en Patreon, que intenté hacer un live en Patreon, pero no he sabido conectar YouTube con Patreon, no sé qué hice mal, pero algo hice mal, y el resultado es que no he podido hacer lo que quería yo, que era este experimento de hacer un live en Patreon para mis mecenas, para la gente que me hace el favor de apoyar al canal y que nos permite seguir adelante con los proyectos y las cosas que hacemos en El Rey Va Desnudo. Pero a cambio de eso, bueno, pues lo tienen grabado y lo voy a hacer en este instante. ¿Qué es lo que hay? Lo que hay es un nuevo sencillo del disco, o el del álbum, es que ya llamarles discos, bueno, ahora que son vinilos vuelven a ser discos, del disco Keep Me Fed, Manténme Alimentada, de The Warning, banda que ya, como digo, ya no sé, a lo mejor soy más que fan porque a lo mejor soy adicto a la banda, y lo interesantísimo es que no soy el único. Cuando uno va a páginas de gente que reacciona a The Warning, siempre hay alguien que le dice bienvenido a tu nueva banda favorita, y que le dice estás frente a una banda que no es capaz de hacer una canción mala, y que le dice cosas como vas a entrar en un viaje maravilloso musical con los ya 4 LPs y más el EP que tiene The Warning en su catálogo, que en vivo el superpoder de The Warning es su presentación en vivo. Olvídate de los álbumes, olvídate de las grabaciones, olvídate incluso de los vídeos. Pero bueno, en este caso lo que tenemos en la grabación y es lo que vamos a oír. Ellas tienden a liberar, por lo menos eso hicieron desde el anterior, desde Error, liberar una serie de sencillos hasta la mitad del disco antes de el lanzamiento final del disco. El disco se lanza el 28 de junio, y entonces el 28 o el 12, ya no sé, bueno, da igual. El punto es que están liberando, ya llevan creo 4 o 5 sencillos, y este es el otro. Este es el video de letra, y la letra la van a tener en inglés y en español, como siempre, en la descripción de aquí. Y esto lo voy a subir lo más pronto que pueda hoy mismo a Patreon para que ustedes puedan disfrutar esto que es lo nuevo. Debo decir y reconocer que ya escuché un trozo de esta canción. ¿Qué trozo? Bueno, es que como preguardé el álbum en Spotify, tienen un sistema ahí, te aparece una foto del disco, y conforme vas haciendo clic en distintos puntos, pues en algunos están, digamos, son puntos calientes, y allí puedes oír un snippet o trocito de 16 a 20 segundos de todas las canciones. Seguramente esto pues ya lo oí 20 segundos de la canción, y lo único que sé es que habiendo oído trocitos, 5 sencillos y trocitos de todo lo demás, el disco va a ser de una potencia y de una originalidad, porque The Warning siempre es original. Y hay gente hay un canal que se llama ¿Es metal o no es metal? Y tiene un montón de reacciones a The Warning y todavía no decide si es metal o no es metal. Es metal, es rock pesado, es grunge, tiene punk. Y los que se especializan en género se vuelven locos con The Warning. Yo no tengo problema, yo digo que es rock y punto. Y tratándose pues de que es rock, vamos a escuchar esto que es Burnout, agotamiento, estar quemado, quemarse, por ahí va la cosa, de Keep Me Fed de The Warning. Punto 1. En serio que llevamos 43 segundos solo de bajo, con distorsión. Hubo una discusión, por cierto, cuando comenté Automatic Sun, porque comentaba la distorsión del bajo y me decía, no es que en la entrada Dani está usando su guitarra barítono nueva,
que es una guitarra que se puede afinar más grave que la guitarra habitual. La guitarra normal la afinamos de arriba hacia abajo, de graves a agudos, mi, la, re, sol, si, mi. Y esta se afina más grave y usa otro tipo de cuerdas, obviamente, porque si no empiezan a sonar si se desafina más de un tono en general, una cuerda, empieza a sonar, es muy desagradable. Pero hay cuerdas para este tipo de guitarras, pero no. Yo me refería que en el cuarto compás entra el bajo de Alejandra con una distorsión a la que yo no estoy acostumbrado o no me fijé. Si estos son 43 segundos de solo el bajo y la batería, impresionante. La voz de Daniela, una de las grandes voces del rock actual, siento que a veces en la producción la comprimen un poquito de más, pero puedo estar equivocado. Si es la guitarra, es espectacular. Voy a dejar a un lado la música por un segundo. Como canción para un pesado, para esta gente que te arrastra hacia abajo en su propia barbarie, en su propia tontería, en su ay pobrecito de mí, es una preciosidad, es absolutamente demoledora. Que nadie te cante esto nunca, porque si te lo canta, quiere decir que has estado metiendo mucho la pata en tus relaciones con la gente en los últimos tiempos. Yo así, porque después del puente era obvio que venía uno de estos cortes a un precoro de The Warning, que melódicamente, obviamente es la misma canción, pero melódicamente se sale de lo que te venían contando los últimos 2 minutos con 16 segundos. Traían una melodía determinada que se repite además, se repite con los trucos que suelen hacer ellas, de moverlas una quinta y cosas así. Pero, o sea, de cantar la armonía alta o la armonía baja en lugar de la melodía, si se me entiende. Si tú haces una melodía y luego le haces una armonía, pues es una armonía, digamos, una tercera arriba. Si cantas la melodía y luego cantas solo la tercera sin la melodía original, suena como la melodía, pero es distinta, ¿ok? Porque los intervalos en muchos puntos son diferentes. Y es el tipo de trucos que usa mucho The Warning. No trucos, joder. El tipo de recursos que utiliza para mantener interesantes las canciones, para que no sea
verso, coro, puente, coro, fin. Que es la gran mayoría de las canciones de hoy en día. Entonces, después de oír el puente musical, decía yo, ahora van a entrar con estos breakdowns que hacen, y tenía yo razón, por lo menos en mi cabeza me quedó muy bien. Pues ahí la tiene, la nueva canción de The Warning, bueno, la nueva canción, el sencillo más recientemente liberado del disco Keep Me Fed, Manténme Alimentada. Me gustan mucho, especialmente, los redobles intermedios de Paulina. Si está usando redobles que no suele usar. Que viene la canción, que no es, o si ya lo ha usado, aquí queda muy bien, qué sé yo. Luego resulta que no sé tanto como creo, o que no he prestado tanta atención como debería. Esta es de las canciones que yo estoy seguro que después de oírla 5 o 6 veces me va a parecer mucho mejor de lo que me parece ahora, y me parece muy buena. Me parece que en vivo es un desafío muy interesante y habrá que verlas hacerla en vivo. También será la base además de su gira de la segunda mitad del 2024 y probablemente de todo 2025, porque oigo un teclado adicional por lo menos y otra guitarra. Si la entrada es de la guitarra barítono o del bajo, ya me lo cantarán ustedes, infórmenme, déjenmelo saber. A mí me parece deliciosa la entrada. Y esas ocasiones constantes que ocurren constantemente en las canciones de The Warning, donde elementos que parecen muy sencillos son el suficiente sustrato para que pueda cantar Daniela y no se le sienta como cantando solita en medio de una catedral. Me gusta mucho cómo lo logra The Warning, cómo logra llenar el sonido con una textura adecuada a la voz de Dani, que es una voz que ya lo he dicho, la siento cada vez más madura. Y esto se grabó antes de que yo las viera en vivo, evidentemente, se había grabado unos 6 meses antes, a mediados del año pasado, a mediados de 2023, mediados fines, y entonces, pues es la voz que actualmente ofrece Dani en los conciertos y que es maravillosa. Yo oía a una maestra de la voz explicando cómo logra su sonido Daniela mediante una técnica vocal que se muestra depurada, es decir, sabe exactamente lo que está haciendo. No es como aquellas personas que las hay y que las admiro enormemente y las envidio horrorosamente, que un día descubren que pueden cantar y cantan, ¿no? Pero una cosa es descubrir que puedes cantar y cantar y hacerlo, y otra cosa es tener una técnica determinada que luego te permite hacer lo que tú quieres hacer cuando vas a notas muy agudas o cuando vas a notas muy graves, cuando tienes que bajar la voz, pero al mismo tiempo tienes que soltar potencia, sin contar que pronuncia en inglés. Esto me lo decía alguien muy cercano a mí.
Es que le entiendo, les entiendo. Si tú hablas inglés, ya, pero es que hay muchas bandas a las que no les entiendo. Necesito estar viendo la letra porque si no, no sé exactamente qué dijeron. Se comen letras, no hacen lo que los cantantes llaman una buena enunciación. Vamos de cabeza al nuevo disco y yo voy encantado. Voy a atreverme a hacer una predicción. El profesor que les dio clase cuando estuvieron en Berkeley le preguntaban dónde las ves dentro de 10 años y dijo él recogiendo su primer Grammy. Bueno, esto fue hace 9 años, así que yo puedo decir que por lo menos estará entre los contendientes de mejor disco de rock. Keep Me Fed. Si me equivoco, pues ustedes perdonen. Nos vemos para la próxima.